Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al cuarto capítulo de la 8ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Sobrevivientes. Yo conozco tu locura porque también es la mía. Somos locas rebeldes. Locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia, piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, locas de 1000 edades llenas de rabias y gritos, buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo. Locas solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. Rosa María Rufiel. Bien acomodadas en nuestros asientos de este vagón, nos vamos acercando al Valle de México, tierras mexicas, la capital del país, la Ciudad de México, donde haremos una parada para conocer el Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas. ¿Me acompañan en este rescate arqueológico? El Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas. Los inicios. En 1993 inicié con el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM una investigación sobre el proceso histórico del movimiento lésbico en América Latina, lo que me llevó a recorrer por los centros de documentación feminista de la época. Eran pocos, básicamente 2. La academia recién empezaba a articular acervos sobre temática mujer. Grande fue mi sorpresa que sobre la materia lésbica apenas pude encontrar un par de artículos, casi ninguna información. Con suerte encontré documentos sobre feminismo, pero sobre lesbianas, casi nada. Sobre el movimiento lésbico mexicano o latinoamericano, casi nada. Es así que me di la tarea de recopilar documentación sobre el activismo lésbico y testimonios orales de las actoras. Contacté a las pioneras del movimiento lésbico, quienes generosamente me donaron o prestaron sus archivos para fotocopiar. Arqueología lésbica. Compilar dicha información constituyó un verdadero trabajo arqueológico. Muchos de los archivos estaban guardados durante años en sótanos, azoteas, depósitos, cocheras, etc. Así que rastrear la información implicó la búsqueda especializada y selectiva del material entre el polvo, la humedad, los hongos, la fauna diversa y el olvido. Recopilar la historia del movimiento lésbico, reitero, fue una tarea principalmente arqueológica, debido a la dispersión de las fuentes de información. Las fuentes históricas se encontraban en los archivos personales y testimonios de las militantes con el peligro de disgregarse o perderse, sea por desaparición física, como el caso de Nancy Cárdenas, pionera del movimiento homosexual en México y la primera lesbiana que apareció públicamente en la televisión mexicana en 1973 en un noticiero a nivel nacional, en cuyo reconocimiento el archivo lésbico lleva su nombre. O porque la militancia es bastante móvil y muchas se alejan de ella con su producción incluida.
porque debido a la lesbofobia, el clima de persecución y linchamiento en ese momento, la militancia lésbica en América Latina era, y lo sigue siendo en algunos países, semiclandestina, cuando no absolutamente clandestina, y porque la producción escrita carecía de referencias temporales, lo que le restaba importancia y facilitaba su desaparición. Así que hubo que hacer rompecabezas con los documentos para tratar de ubicar fechas. La formalización del archivo. En el cuarto Encuentro Nacional Lésbico Feminista en 1994, propuse formar un archivo histórico lésbico, ya que era difícil encontrar de manera centralizada información lésbica. El material producido por dicho movimiento se estaba perdiendo, y la reciente partida de Nancy Cárdenas, pionera en la lucha lésbica homosexual, dejó un gran vacío. La idea entusiasmó a algunas lesbianas con quienes empezamos a trabajar en una convocatoria abierta para recibir en donación materiales. Algunas obsequiaron libros, carteles, trípticos, botones, copias mecanografiadas de pronunciamientos, ponencias, reflexiones colectivas, etc. E iniciamos una clasificación básica. En ese mismo encuentro, Zafuega, una lesbiana holandesa que desde hacía muchos años fundó Oasis, un centro de documentación para lesbianas, primero en Tepoztlán y luego en Guadalajara, nos donó, antes de dejar México, parte de su material. Con aproximadamente 80 libros y 1,200 documentos, empezó el Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas. Al principio el material se acomodó en un pequeñísimo departamento donde vivía en Tlatelolco. Allí dábamos atención al público previa cita los días sábados. Posteriormente hicimos un convenio con el Instituto de las Mujeres, donde por un tiempo prestó servicio. Al cambio de administración tuvimos que mudar de sede hasta entablar otro convenio con un centro comunitario mientras este existió. Así, el archivo estuvo sin sede fija y se tuvo que encajonar e invernar en casa de una de las compañeras hasta que finalmente decidimos donar el material al Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMENA, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para su uso público. La Declaración de las Lesbianas en México. Quiero compartir con ustedes una reseña del primer manifiesto en la historia mexicana elaborado por un grupo de lesbianas, la Declaración de las Lesbianas de México, y la forma en cómo aparece públicamente la palabra lesbiana. La periodista Carmen Sarmiento, en su libro La mujer, una revolución en marcha, publicado en 1976, sobre lo acontecido respecto a este tema en la Conferencia Mundial por el Año Internacional de la Mujer, registra: las lesbianas dejaron oír su voz en la Conferencia Mundial por el Año Internacional de la Mujer en 1975, que se celebró en México. El 23 de junio, cuando la australiana Lauria Bewington, en nombre de la Unión de Estudiantes Australianas, manifestó su preocupación por los problemas generales de la mujer y demandó el cese de la marginación de las lesbianas y la unión en la lucha común por un universo en el que cada cual pueda manifestar sus preferencias sexuales de acuerdo con sus propias inclinaciones y no en función de papeles impuestos por la sociedad. Yo estoy orgullosa de ser lesbiana. No presento trastornos físicos ni psíquicos de ningún orden y he hecho esta elección libremente. A continuación, intervino una norteamericana recordando que el informe Kinsey sobre el comportamiento sexual de la mujer, publicado en 1953, afirma que el 28% de las norteamericanas habían tenido alguna experiencia homosexual en su vida y el 5 o 6% practicaban exclusivamente la homosexualidad. Los días siguientes, la prensa mexicana comentó ampliamente aquel incidente. El Excelsior, uno de los periódicos de la época, en su primera plana informaba: defendían chicas de Estados Unidos el homosexualismo. Un grupo de escritoras mexicanas pidió a la tribuna del Año Internacional de la Mujer que se trataran asuntos realmente trascendentes
para que la asamblea no se volviera, a base de temas banales, un show. Novedades, otro periódico, bajo el encabezado de Armó la Gorda, reportaba la participación de la joven australiana, así como la ola de aplausos y agresiones verbales que se desató en el público como respuesta. ¡Sáquenla! ¡Vete a ver el médico! ¿Qué vinieron a hacer y qué derechos reclaman las lesbianas? Lo que repugna es que ellas quieren que su padecimiento se considere como un estado normal, su enfermedad como salud, con lo cual no hacen sino probar que su caso clínico ha llegado a verdadera gravedad. Refunfuñaba uno de los editorialistas de Excelsior, el periódico más progresista en ese momento. Claudia Hinojosa, en un artículo escrito en 1991, titulado El Tour del Corazón, escribió al respecto: la ausencia de lesbianas mexicanas en ese escándalo parecía darles la razón a las reacciones de prensa que insistían en que el lesbianismo no era más que una extravagancia importada, que no iba a distraer a las mujeres mexicanas de sus verdaderos problemas. Nancy Cárdenas, que ya había aparecido públicamente en 1973, fue localizada por una de las lesbianas asistentes a la reunión. Y en una entrevista años después sobre el evento, Nancy Cárdenas comentó: me contaron que las comunistas, mis propias compañeras de antes en el partido, habían abandonado la sala de discusiones cuando una chica australiana dijo: yo soy lesbiana feminista. Ellas dijeron: fuera las enfermas, nosotras no estaremos aquí, y abandonaron la sala. Eso me pareció que daba una imagen de México incompleta, porque yo también era militante de izquierda, era lesbiana y feminista y tenía otra posición, y levanté el dedo. En la conferencia se reunieron las lesbianas asistentes y presentaron públicamente una Declaración de las Lesbianas de México, el primer manifiesto en la historia mexicana elaborado por un grupo de lesbianas, en el que expresaron que sus sentimientos son naturales, normales, dignos y justos, que desgraciadamente sus esfuerzos carecen de efectividad porque no han logrado una organización sólida, que es difícil despertar conciencia en otras lesbianas por la autodenigración, que las disposiciones legales que puede aplicar un juez por faltas a la moral y apología de un vicio podrían ser de hasta 6 años de cárcel sin derecho a libertad bajo palabra. Que esto, junto a la acción policíaca, la acción abierta organizada, es casi imposible. Y finalizaron la declaración afirmando que la liberación de los homosexuales es una forma más de liberación social. En el evento apareció por primera vez públicamente el término lesbianismo, aunque el ánimo de la lucha todavía seguía siendo de características homosexuales, como se aprecia al final del documento. La necesidad de precisión de los términos apareció como una exigencia que vino desde el movimiento feminista, como lo expresa Nancy. En todos los momentos que leímos de la liberación estaba que había que desatanizar los términos. En la declaración de septiembre del 71 no aparece la palabra lesbiana, sino hasta que ya me forzaron en 75 a precisar los grupos de mujeres. Otro elemento a destacar de esta primera aparición pública de las lesbianas en México fue la referencia al sistema legal y policíaco con el que se podía juzgar la homosexualidad y que impedía la acción abierta organizada. De hecho, cuando Nancy Cárdenas fue interceptada por los periodistas para declarar sobre el lesbianismo en México, su primera reacción fue de resistencia ante el temor de la legalidad. De pronto tenía yo como 40 o 50 periodistas alrededor, como Sofía Loren en la Vía Apia. No lo podía creer. El asalto era agresivo. ¿Es usted lesbiana? ¿Quiénes más son? ¿Por qué aceptó venir? ¿Qué significa esto? Una pregunta tras otra. Yo ni siquiera podía contestar. Lo único que alcancé a decirles fue: mientras la ley de mi país no ofrezca garantías para los homosexuales, ni yo ni nadie puede responder a sus preguntas. Los códigos penales del país no hacían una referencia explícita a la penalización de la homosexualidad,
pero la ausencia de una declaración constitucional referida a la no discriminación por razón de preferencia sexual llevó a interpretaciones y sanciones con otras figuras o disposiciones legales como corrupción de menores, delitos contra la moral y buenas costumbres o los reglamentos de policía y buen gobierno que daban a la policía un amplio poder para arrestar a cualquier persona que ellos consideraban inmoral. En la práctica, el Código Penal pudo ser usado para legitimar o excusar la arbitraria persecución de homosexuales, principalmente a los que daban la cara en público. Recién en 2011 se modificó el texto constitucional prohibiendo la discriminación por razón de preferencia sexual. Este es un texto extraído del libro Un amor que se atrevió a decir su nombre, de mi autoría. Para el Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas, recopilar y resguardar este material histórico, fuente para muchas investigaciones, se convirtió en una tarea inconclusa en la medida que carecía de un espacio de libre acceso. La generosidad del Camena y su cobijo aportó en esta labor, porque la digitalización y puesta en la red significó la posibilidad de acceder a dicha información desde cualquier latitud. Ustedes pueden visitar el Archivo Histórico Lésbico poniendo en la red Camena, UACM, Fondo I. Encontrarán una liga que les llevará a la página de los documentos del Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas. Este recorrido nos ha permitido visualizar el trabajo de lesbianas activistas de diferentes países y regiones, donde si bien la recuperación de la memoria es un trabajo arqueológico de la historia pasada y presente, es al mismo tiempo una agenda importante. Las concepciones de la misma no tienen una linealidad tradicional, porque resguardar esa historia está implicando también los procesos de generación de dicha memoria como agencia activa, pero siempre en un anclaje emocional, debido a los efectos de exclusión, los estereotipos, la criminalización y la patologización, entre otras razones, que han generado odio social y, en consecuencia, persecución y duros castigos sociales en contra de las lesbianas. Por ello, generar, rescatar y resguardar la voz viva de las actoras es una deuda social que hemos asumido en colectividad. Pero este recorrido no termina aquí. Todavía tenemos experiencias archivísticas sumamente importantes que visitar. Este tren se dirige entonces a otros territorios. De la Ciudad de México o Tenochtitlan y Tlatelolco, nos dirigiremos a la frontera norte de México, Tijuana, y de ahí retornaremos al sur, primero Honduras en Centroamérica y de ahí a Brasil para seguir conociendo al tiempo que registrando diversas experiencias de rescate de la memoria lésbica. Acompáñennos. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.